Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. El presidente de la República se ha mantenido todos los días en los últimos 2 meses, que son los primeros meses de este 2018, inaugurando día por día, día tras día, 1, 2, 3 escuelas fueron entregadas en un solo día, 3 escuelas. Por ejemplo, para que entendamos, liceos, escuelas básicas, CAIPI de los centros de atención integral a la primera infancia, ha entregado varios en estos días. Ayer, antier, ha entregado más de 1.300 títulos nuevos a diferentes parceleros, propietarios de diferente naturaleza, 1.000 tantos títulos nuevos de propiedad, es decir, que sigue en una línea de formalización de la propiedad en la República Dominicana y de titulación de terrenos como él se lo había propuesto allá en el 2012, cuando habló de titular 150.000, por lo menos 150.000 propiedades. A este momento, pues, debemos estar rondando los 40, 50.000, porque una cosa es con guitarra y otra es con violín. Cualquiera cree que es fácil titular terreno, pero después que usted comience, que se da cuenta toda la estructura jurídica que hay detrás de un título de propiedad. Desde el saneamiento, cuando se comienza, con el trabajo de los topógrafos, de los mensuradores, ¿no?, los agrimensores, hasta que se llegue a una sentencia. Es un camino largo que hay ahí, y entonces eso hace que las cosas pues vayan a un ritmo menor, pero todo va. Eso es lo importante, de que marcha el proceso de titulación. Y el presidente pues ha estado entregando títulos de propiedad. Ahí está el último acto de titulación, junto a José Dantes Díaz y a Emilio Toribio Olivo del IADEI, de la Comisión de Titulación de Terrenos del Estado, la mayoría, incluso de eso se trata. Ese es un trabajo formidable, un trabajo que había quedado trunco, que ningún gobierno se había echado arriba, y que el presidente, a un costo de millones de pesos, los ha asumido el Estado Dominicano. Ninguna de esas personas a las que se les ha entregado su título ha tenido que gastar un centavo. Óigalo bien, ninguna de esas personas, algunas de las cuales habían sido estafadas, dicho sea de paso. Muchas de ellas habían sido víctimas de estafa, de gente que le prometía, abogaditos que iban a pescar ahí en ese terreno fértil, de la buena fe de la gente, agrimensores. Conozco agrimensores que hicieron ese tipo de cosas, sí, estafaron gente, indudablemente. Y el trabajo de titulación llevado a cabo por el presidente, que le cuesta millones de pesos, decenas de millones de pesos al Estado, ha sido absolutamente gratis para todas estas personas. No han tenido que pagar ni un solo centavo. Es bueno que se entienda. Y en eso se ha pasado el presidente de la República todos estos días del 2018, que vinieron a darle continuidad, desde luego, o continuación a ese proceso de inauguraciones que ya venía desarrollando desde el año pasado. Pero este año no ha descansado. No ha descansado un solo día. Ayer entregó el centro construido por el Infotep, un centro de enseñanza, ahí en la escuela de hotelería, gastronomía, pastelería, todo ese tipo de cosas. Un centro modernísimo que, dicho sea de paso, fue construido ahí donde estaba el antiguo Hotel Naranjo, cosa que para mí es de gran satisfacción, puesto que yo cada vez que cruzaba por ahí y veía esa estructura abandonada, me daba un dolor, porque digo, ¿y cómo es posible que nosotros tengamos abandonado una estructura como esta?
el antiguo Hotel Naranjo, un terreno amplio, un terreno cómodo para hacer eso que se ha hecho ahí. Felicitaciones al Infotep y a su director Rafael Ovalle, el periodista Ovalle, quien ha hecho una labor formidable ahí. Y ahí estuvo el presidente ayer con las autoridades de la provincia de la Altagracia y con el director del Infotep. Y estuvo también, bueno, con autoridades del sector turismo. Ahí está el centro. Vean ustedes qué estructura más formidable, estructura formidable, la de este centro de estudios relacionados con oficios del turismo, que corresponden al negocio del turismo, la hotelería, los negocios, manejo de la administración, etcétera, todo lo relacionado con las instalaciones turísticas, con las instalaciones hoteleras. De ahí saldrán pues graduados dominicanos y dominicanas, algunos de ellos incluso con la posibilidad de obtener hasta el grado de maestría, reconocido por algunas universidades internacionales que han estado. Ahí está la Escuela de Hotelería, sí, el Infotep, que han participado en este proyecto. Este es un proyecto realizado con fondos del Estado Dominicano, iniciativa del gobierno dominicano y del Infotep, pero también con fondos de instituciones privadas e internacionales, que son las que van a certificar esas instituciones internacionales, España, Francia, que yo recuerde, universidades de Europa, estos países concretamente, que van a certificar los títulos con que salgan las personas, los dominicanos y las dominicanas que estudien en este centro de escuela de hotelería que acaba de inaugurar el Instituto de Formación Técnico Profesional, el Infotep, una contribución importantísima del presidente de la República y del Infotep, que debemos recordar que el Infotep es una institución en la que participa la empresa privada y en la que participa el Estado también. O sea, ¿no? Hay un vínculo importante aquí entre sector público y sector privado. Desde luego, la palabra, la voz cantante la lleva el Estado, que es quien lleva las políticas de desarrollo del país, desde luego. Entonces, esta fue la entrega de la Escuela de Hotelería, novísima Escuela de Hotelería, aprovechamiento magnífico de esa estructura que estaba ahí, que ha sido reconstruida prácticamente en su totalidad, o prácticamente no, en su totalidad, fue reconstruida, fue reformada esta escuela nuevecita, que fue entregada ayer a la provincia de la Altagracia y a todo el país. De ahora en adelante, todo el que quiera pues hacerse con una carrera en esta área, pues tiene ahí un espacio a donde ir a estudiar con todas las de la ley. Entregó el presidente también la carretera Guayabal, Azua, Las Padres Las Casas. Sí, señor. Ayer mismo o antier o ayer mismo, no recuerdo, creo que fue antier, entregó el presidente la carretera Guayabal, Padre Las Casas, una vía magnífica que viene a recortarle a esta gente el tránsito, el tiempo que tomaban para hacer ese tránsito, que había que dar un vueltón enorme por ahí, puesto que esa carretera había sido el paso sobre todo cortado ahí por este río, que cada vez que caían 4 gotas de agua, pues se llevaba el puentecito que había ahí, porque lo que habían hecho en gobiernos anteriores es un puentecito. Ahora no, ahora lo que hay sobre este río Guayabal, creo que se llama, este río, lo que hay ahora ahí es una carretera primero y un puentazo, que no es, que para ese llevárselo, óigame, tendrá que ocurrir yo no sé qué cosa, pero no será fácil, como dice la canción, llevarse otra vez ya los aproches, como les llaman los técnicos, de este puentazo que han construido ahí el Ministerio de Obras Públicas y Comunicación. Una obra, como ustedes pueden ver, modernísima,
con una buenísima carpeta de asfalto y que viene a cumplir los deseos y los reclamos de todas estas comunidades de esta zona de Azua y de Padre Las Casas, Guayabal y en fin, toda esa zona de por ahí. Una zona de gran producción agrícola, dicho sea de paso, que ahora podrá poner sus productos mucho más rápido, en mucho menos tiempo y a un menor costo, por lo tanto, en el mercado. No solo en el mercado nacional, sino también cuando ya comience la agricultura por ahí a dar los frutos que tiene que dar, porque se ha hecho una inversión altísima por parte del Estado en términos de agricultura por ahí. Pues ya tendrán una vía estupenda, una vía formidable. Creo que el presidente tuvo palabras ahí y me gustaría compartirlas si tenemos la posibilidad de tener las palabras del presidente ahí en la inauguración de esta carretera. Podemos tener acceso a esas palabras. Pues vamos adelante con las palabras del presidente en esta inauguración. Adelante, señor director. La lucha, sufrimiento y lágrimas de muchos años de la gente de los municipios Guayabal y Padre Las Casas, provincia Azua, por los problemas de aislamiento con el resto del país, es cosa del pasado. Para esta comunidad, las lluvias tampoco serán un problema. El presidente de la República, Danilo Medina, entregó a esta localidad y zonas aledañas la anhelada carretera Guayabal-Padre Las Casas y el puente que por años esperaron. El 5 de marzo de 2013 llegó la primera visita sorpresa que hizo Medina. Allí escuchó un clamor. En ese encuentro, el mandatario dijo: «Solo una persona que haya vivido aquí y padecido lo mismo que ustedes pueden entender qué tan necesario es ese puente. Por eso, aunque representa un gran sacrificio para el Estado por su costo, yo les prometo que les haré ese puente». Hoy esto es una realidad. El puente que cruza el río Las Cuevas es una solución para la comunicación terrestre de Padre Las Casas, Guayabal, La Siembra, La Meseta, Los Naranjos, Periquito, El Limón, Gajo de Monte, Las Lagunas. También es una solución para los desechos, Botoncillos, Las Cañitas, Los Autellos, El Pepero, Vallecito, La Fortuna, Mata Café, El Gamazo, Las Hojas, entre otras. La terminación del puente sobre el río Las Cuevas había sido demandada por más de 50 años por los habitantes de Guayabal y Padre Las Casas, quienes quedaban incomunicados cada vez que ocurría una crecida provocada por las fuertes lluvias. Santiago Sánchez, custodio, alcalde del municipio del Guayabal, agradeció al mandatario por la carretera, puente y otros aportes a las comunidades de la provincia Azua, así como el apoyo a los agricultores con préstamos, autobuses y becas para estudiantes hechos por el mandatario. Melba Grullón, presidente de la Fundación Sur Futuro, explicó que son muchas las historias de tristeza y dolor que vivieron los comunitarios, al tiempo que agregó que con la entrega de estas obras, transita el futuro de una vida nueva, digna y mejor en esta zona. Se recuerda que en noviembre del año 2017, el presidente Medina entregó la carretera Padre Las Casas Bohechío, culminando así 37 años de espera para la gente de esa zona. El ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, expresó que la carretera Guayabal-Padre Las Casas, con una longitud de 14 kilómetros y 2 carriles, constituye una obra que incentivará el comercio, el transporte y la producción agrícola en la zona, ya que el progreso de los países está íntimamente asociado al desarrollo de su infraestructura vial. Mientras que el puente tiene una longitud de 400 metros y un ancho de 8 metros y es la solución que las comunidades esperaban porque aportará seguridad en el traslado. Pues esa es la carretera Guayabal, Padre Las Casas, sobre el río Las Cuevas, sí, que beneficia ahí a millares de personas que viven en toda esa zona. Y ya hablamos de la inauguración de la Escuela de Hotelería ya en Higüey, pero hoy mismo, este mismo viernes, se inaugura o se entrega una parte del teleférico de Santo Domingo que deja abierta, ahí en Santo Domingo deja abierta una parte de la ruta que hace estos teleféricos.
Diario Libre hizo un recorrido virtual por el teleférico que me gustaría compartir con ustedes. Se accede vía internet a la edición de ayer, la edición digital de Diario Libre, donde se hace un recorrido por el metro, por el teleférico, para que tengamos una idea de qué se trata. Este es el teleférico, ya en prueba, desde luego. Ha estado en prueba por alrededor de un mes ha estado en prueba el teleférico de Santo Domingo Este. Hablamos de una obra que va a beneficiar a más de 280,000 personas. Más de 280,000 personas se van a beneficiar ya y se están beneficiando incluso en este periodo de prueba, porque muchos de ellos ya han estado montándose y bajándose y subiendo y bajando por allí, que además es una obra que está conectada con el metro de Santo Domingo y va a conectar con la OMSA, el servicio de autobuses metropolitano, la OMSA. O sea, el teleférico estará articulado entonces, o constituye uno de los 3 pilares del transporte, ese sistema de transporte masivo que comenzó a instaurarse aquí en la capital con el metro, con la OMSA, continuó con el metro y ahora tiene un tercer elemento añadido, que es el teleférico. El presidente de la República, el presidente Danilo Medina, este viernes pues deja inaugurada la vía del teleférico, no propiamente el teleférico que entra en operación en poco tiempo, pero sí una parte de la ruta, un tramo, y sobre todo dejará abierta una campaña de concienciación sobre el uso de este nuevo sistema de transporte masivo en la República Dominicana. Vean ustedes, sobre todo los que están en la televisión, porque quienes nos siguen por la radio no podrán verlo, lamentablemente, ese recorrido virtual, pero si entran a la página digital del Diario Libre van a tener acceso a este recorrido virtual que hicieron las cámaras de Diario Libre y periodistas de ese medio. Adelante, señor director, podemos comentarlo porque creo que no tiene sonido. ¿Tiene sonido? Pues adelante, mejor todavía. Adelante. 87,000 personas beneficiadas por este transporte formidable, abarcando sectores de Gualey, Los Guandules, Espaillat, 24 de abril, María Auxiliadora, Domingo Sabio. Todos esos sectores van a estar, Jardines de los Amas, Las Lilas, Los Tres Brazos, todos sectores de Santo Domingo Este. Santo Domingo Este, que se incorporan a la ciudad, al casco urbano. Usted podrá estar en minutos. Ahí está Sabana Perdida, centro de Sabana Perdida. Esta es la estación de Sabana Perdida, en Sabana Perdida Norte, Los Palmares, en fin. Ahí está hay una segunda parte de ese recorrido virtual que le fue permitido a Diario Libre como primicia, donde también se puede ver las paradas ya, los lugares en los que la gente tendrá acceso a los funiculares o cabinas, estas cabinas que tienen espacio para 10 personas sentadas cómodamente. Ahí está, esta es la estación, recorrido del teleférico de Santo Domingo. Ahí está, las cabinas modernísimas, aireadas, amplísimas, comodísimas además, y la manera en que la gente pues podrá tener acceso a este servicio que, como hemos dicho,
beneficia a unas casi 300.000 personas de estos diferentes sectores. Ahí está, esta es una vista tomada ya desde dentro y desde arriba del teleférico por las cámaras de los periodistas de Diario Libre, que además han tenido acceso a esta primicia, que integra todos estos barrios de las orillas de los Ama. Todos estos barrios de las orillas de los Ama ahora en 5, en 10 minutos harán un recorrido de kilómetros que antes ese recorrido debe estar entre, no sé, 7, 8 kilómetros, que antes les tomaba fácilmente 1 hora, porque la vuelta que tenían que dar para subir arriba, los carros que tenían que tomar, las guaguas, las voladoras en las que tenían que montarse para llegar, por ejemplo, a la feria aquí, o para llegar a la Máximo Gómez, o para llegar a cualquier punto del Distrito Nacional, de la ciudad ya propiamente dicha, era un dineral, había que gastar un dineral. Esta vez con 25 pesos, que creo que es lo que cuesta el ticket ¿no? El transporte en el metro, con los mismos 25 pesos, usted se monta en el teleférico, se desmonta aquí arriba en la 17, se monta en el metro y el metro lo deja donde usted quiera. Y para acceder al teleférico tendrá a la OMSA, que hará unos recorridos especiales desde las diferentes paradas del metro hasta el teleférico para enlazar OMSA, teleférico y metro. Ahí está el recorrido virtual que hicieron ayer las cámaras de Diario Libre y que hemos compartido con ustedes para que puedan tener una idea bien acabada de este modernísimo sistema de transporte. Ahí está el lanzamiento de la campaña de concienciación, uso del teleférico de Santo Domingo en vivo, desde la estación de Sabana Perdida, este viernes 23 a las 9 de la mañana. Ahí está el presidente de la República, haciendo uso pues de su presencia y de todo, poniendo al servicio de del teleférico esta nueva modalidad de transporte, todo el apoyo que concita el presidente. 65% de los dominicanos expresan su aprobación a la obra de gobierno del presidente Danilo Medina, y él aprovecha todo ese apoyo que tiene del pueblo precisamente para llevar conciencia todo esto que se está haciendo. Ahí estará este viernes 23 desde las 9 de la mañana, dejando a la disposición de toda esta gente de Santo Domingo esta nueva modalidad de transporte masivo que es el teleférico de Santo Domingo. Adelante, jóvenes. Sí, muy buenos días, amigos de Ojalá. Para nosotros, como siempre, un privilegio estar acá compartiendo con ustedes. Y mientras vemos por un lado que el presidente de la República y el gobierno de la República Dominicana están saldando una deuda social muy larga con un proceso de titulación que se está haciendo con todos los requerimientos técnicos, con la construcción de escuelas, con la construcción de puentes, como se señalaba ahora, y con un sistema de transporte colectivo como el teleférico que se integra con el metro y la ONSA, elementos que ayudan a mejorar la competitividad del país y, como dije, a saldar esa deuda social que había tenido República Dominicana, una deuda social atrasada. Nos encontramos con una situación, el mismo periódico Diario Libre, que resalta por ese lado esta significativa obra que es el teleférico de Santo Domingo, resalta en su editorial algo que también a mí me tiene chivo y con lo cual yo me identifico bastante. Y es la noticia que se ha dado desde fuera, desde dos organismos internacionales, de dos cosas que no cuadran por ningún lado. La primera es un índice de Reporteros Sin Fronteras que habla de la libertad de prensa y nos coloca a nosotros en una situación inferior inclusive a la de Haití. La segunda es un informe de Amnistía Internacional
que dice que República Dominicana es uno de los países más corruptos del mundo. Lo primero que queremos precisar es irnos a un debate que se dio en Europa en los años 60, donde Theodor Adorno y Jürgen Habermas, por un lado, representantes de la teoría crítica, debatían con Karl Popper sobre la objetividad de las ciencias y planteaban que no hay conocimiento sin interés, que las ciencias sociales no son neutras. Decimos esto porque desde muchos organismos internacionales, desde muchas organizaciones no gubernamentales internacionales, se presentan informes y se le quiere dar una validez de objetividad. Sin embargo, resulta que tal objetividad, como se demostró en ese debate, es imposible, porque todo conocimiento tiene un interés. Hay quienes no lo declaran y hay quienes lo declaran. Entonces, vamos a hablar de corrupción. Primero, para hablar de corrupción hay que entender que la primera corrupción es la finalidad que persigue un determinado Estado. Si esa organización política tiene como fin un fin que es distinto al bienestar de la gente, esa organización política es una organización política corrupta, porque no está respondiendo a los ideales de justicia social que debe de beneficiar a la gente. ¿Qué queremos decir con eso? Es sencillo. El Estado Dominicano fue estructurado en gran parte con la influencia de Trujillo. O sea, hubo un proyecto de Estado que tenía Juan Pablo Duarte, pero fue sustituido por Pedro Santana. Ese proyecto duartiano, que fue sustituido por Pedro Santana, igualmente en la restauración, el proyecto que tenían los restauradores como Luperón, fue sustituido por otro proyecto, y nos encontramos con que una persona que había sido un prócer como Ulises Seró terminó imponiendo su proyecto de Estado, donde el Estado tenía una finalidad que no era beneficiar a todo el mundo, que no era ayudar a los más pobres. Ese Estado dominicano, asimismo, con la tiranía de Rafael Leónidas Trujillo, se estructuró de una manera que beneficiaba la corrupción personal de Trujillo. Yo he escuchado a muchas personas decir que cuando Trujillo no había corrupción, porque cuando Trujillo ningún funcionario robaba. Eso es una soberana estupidez, porque la estructuración del Estado Dominicano era de por sí corrupta, con leyes monopólicas que favorecían las empresas del dictador. El dictador vino y puso una ley que ponía la obligatoriedad del seguro de vehículos y tenía el monopolio de los seguros de vehículos con Seguro San Rafael. Trujillo ponía una ley que impedía que los dominicanos anduvieran descalzos en las ciudades y monopolizaba la producción de zapatos. Esas leyes monopólicas eran en extrema corruptas, era la máxima expresión de la corrupción, porque todo el Estado giraba en torno a la corrupción personal del jefe y su familia. Entonces, esa es la primera falacia. Nosotros partimos de un Estado estructurado así, tras la muerte de Trujillo, a un grupo de personas que quisieron heredar al dictador y comenzaron a repartirse como pastel las empresas del dictador de Corde, y lo que se quedó, comenzaron a repartírselo para el sector privado. Muchas empresas se las repartieron y pasaron misteriosamente al sector privado, y hubo otras que fueron gerenciadas de manera totalmente corrupta, al servicio clientelar. Resulta que el profesor Juan Bosch intentó cambiar esa estructuración corrupta del Estado. Sin embargo, todos sabemos lo que pasó el 25 de septiembre de 1963, un golpe de Estado, y se quitó la Constitución. No solamente fue un golpe de Estado, sino el desconocimiento de una Constitución que venía a cambiar los fines del Estado. De esta manera, esa Constitución que se implantó luego de ese golpe de Estado, sufrió otro embate, y fue que cuando se volvió a restaurar, vino y se impuso bajo la intervención extranjera una Constitución que duró hasta el 2010. En los actuales momentos nosotros tenemos una Constitución que establece un núcleo de derechos sociales
que es muy diferente a la de la Constitución de 1966. Y nos encontramos con un proceso de modernización que se ha acelerado a partir del año 2012, cuando se hizo la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo y cuando se asumió una voluntad política de ir transformando las estructuras del Estado para que respondieran a esos fines. ¿Cómo usted se da cuenta de eso? Sencillo. Ahora mismo, el que quiera saber cuánto gana una persona en el Estado, nada más tiene que ir por internet y con el uso de la tecnología de la información y comunicación se da cuenta. Ahora hay mayores controles. Entonces, si hay mayores controles, abismalmente mayores controles. Antes era un secreto de Estado, ahora es tan transparente que usted en su casa puede saber cuánto gana una persona que está trabajando en una determinada institución, qué tipo de compras se hacen. Es tanto así que hay un nuevo mecanismo institucional para la compra y contrataciones de obras del Estado. Y hay una dirección que funciona en ese sentido, en donde cualquier persona puede monitorear las compras que hace una determinada institución y si no está de acuerdo, puede venir y objetar. Señores, es tanto así que yo conozco de personas que viven de la extorsión que se produce cuando se abusa de ese mecanismo de objeción. Hay personas de la sociedad civil que agarran y ven un determinado concurso y objetan sin ningún tipo de sentido para tratar de buscar algún tipo de compensación. O sea, hay tantos mecanismos de control que hay hasta uso abusivo de esos mecanismos de control. Obviamente, este proceso tiene que seguirse profundizando y mejorando. Pero decir que República Dominicana tiene la misma, está por debajo de México, un hermano país que vive una situación lamentable, donde hay un genocidio por goteo, como definió el jurista Eugenio Raúl Zaffaroni, al hablar de la cantidad de muertos, la suma astronómica de muertos que hay en México, producto de una guerra contra el narcotráfico y producto de cómo el narcotráfico ha acaparado por completo las instituciones del Estado, donde hablamos que se pierden 43 estudiantes completos y ese país está por encima de nosotros. Eso es imposible, es una barbaridad que nosotros no podemos aceptar. Sé que hay muchas personas interesadas en plantear que nosotros estamos por abajo de todo el mundo y no se dan cuenta de que nosotros tenemos como motor principal el turismo y que cuando se dicen cierto tipo de informaciones se le hace daño a República Dominicana. Pero sobre todo que es completamente falso que seamos uno de los peores países del mundo y que no se reconozcan los grandes avances que hemos tenido. Eso me parece muy similar a lo que pasa con los derechos humanos, en donde países que no se someten a la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana evalúan los derechos humanos. Países que no aceptan el Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional, no pueden estar evaluando qué países cumplen el derecho internacional humanitario. Eso es una completa aberración. Entonces, para nosotros son inaceptables que nos comparen en el índice de libertad de prensa con Haití, un país que lamentablemente no tiene instituciones, un país que no tiene ejército, un país donde hay un grado de inseguridad abismal, donde no solamente ejercer el periodismo es peligroso, transitar por las calles de Haití es peligroso. ¿Cómo dicen que estamos por abajo de Haití? Eso es completamente falso. Aquí en República Dominicana también hay inclusive un uso abusivo de los medios de comunicación, donde cualquier persona agarra a un funcionario y le dice de todo, donde se viola la ley y se insulta al presidente de la República. No decimos que el presidente de la República es sagrado, pero nadie tiene derecho a insultar la honra y la dignidad de nadie. Y aquí inclusive se tolera eso. Eso indica que aquí hay un clima de libertad de expresión más allá de toda duda. Entonces, que haya todavía inconvenientes en el ejercicio de la prensa es normal, pero no viene del Estado, y mucho menos para compararnos con Haití. Por último, queríamos establecer en el plano ya internacional un suceso que nos llama mucho la atención. En días pasados nosotros estábamos hablando de lo que era la masacre que se había sucedido en Florida, una lamentable masacre donde un muchacho llega a una escuela, consigue un arma de guerra y comienza a matar. Recuerdo que era el día que se conmemoraba el asesinato que tuvo Camaño
defendiendo nuestra libertad, y Camaño había muerto con un fusil R-15. Con ese mismo fusil, un fusil similar, un muchacho había entrado en una escuela de Estados Unidos y había comenzado a asesinar personas. ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno de Estados Unidos ante ese trágico hecho? Mírenlo ahí, una cosa que no se explica, cómo las escuelas se convirtieron, en vez de un lugar de enseñanza, en un lugar de tragedia, en un lugar de muerte, en un lugar de horror. Esa lamentable tragedia no es un hecho aislado. En Estados Unidos sistemáticamente, después del año 1999, se han sucedido una tragedia tras de otra. Entonces, ¿cuál es la respuesta que está dando ahora mismo el presidente Donald Trump? Señores, increíble, que lo que tienen que armarse son los profesores. Miren, yo quisiera que ustedes vieran este titular internacional que resalta el periódico El País. Miren lo que propone el presidente Donald Trump, que hay que armar a los profesores y darle un entrenamiento militar para que pueda enfrentar eso. Eso es una barbaridad. Mientras aquí se están construyendo escuelas, mientras aquí hay un clima de paz en todo el mundo, allá se está planteando que hay que armar a los profesores y entrenarlos. Señores, el problema no es que se armen a los profesores. El problema es que allá es facilísimo encontrar armas y que hay problemas estructurales en esa sociedad. ¿Cómo es posible que desde el 98 para acá las masacres sean el pan nuestro de cada día en los centros de enseñanza? Eso es inconcebible. Es verdad que esa disposición de tener armas estaba desde 1791, pero nunca hasta la tragedia de la Universidad de Columbia se había producido este tipo de fenómenos que ya se han vuelto una moda. Y ese tipo de respuesta de que la solución es no eliminar una disposición absurda que permite y que constitucionaliza el hecho de portar armas de todo calibre y de armar milicias, sino armar profesores. Entonces, en ese sentido, señores, yo quisiera terminar estableciendo que muchas veces nosotros tendemos a mirar hacia afuera cuál es el modelo a seguir. Pero yo creo que a veces tenemos que mirar hacia adentro, porque nosotros podemos tener la respuesta de nuestro futuro, porque después de todo está en nuestras manos. Y la respuesta es nosotros seguir ahondándonos en nuestra identidad y fortaleciendo la solidaridad, construyendo escuelas, construyendo patria, señores. Doctor Rafael Sánchez Cárdenas, usted está muy contento con un parque central que le han inaugurado allá en su tierra natal. Así es, hay muchas cosas más inauguradas en el área de Santiago. Sí. El Banco Interamericano de Desarrollo en el día de ayer hizo público un informe en el que revela de que en Centroamérica y el Caribe el crecimiento de 3.8 de la subregión no redujo la pobreza en la misma. El informe, que además establece la disminución o el cambio en la estructura poblacional de la región a corto tiempo, no hace una discriminación que nos parece importante que hagamos a propósito de este informe. Si bien es cierto que el crecimiento de 3.8 en promedio en la subregión no ha implicado como promedio subregional una disminución de la pobreza, la discriminación de los crecimientos dentro de ella sí hay que establecerlo, y el banco debió ser un poquito más preciso en ese sentido, debido a que República Dominicana no solamente creció más que la región, sino que además fue el país que produjo el nivel de disminución de pobreza más importante. Probablemente el único que produjo reducción importante de la pobreza. El crecimiento de 3.8, y ya lo sabemos desde hace ya varios años que se viene midiendo este proceso, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, sus estudios, y ya la propia CEPAL y el Banco Mundial han reconocido la importancia que ha tenido las políticas públicas y el impacto que han tenido en reducción de pobreza. En el año 2012, el 42% de los dominicanos vivía en la pobreza. Y en el año 2016 ese índice había bajado a un 30%. De manera que hay 12 puntos porcentuales que disminuyó la pobreza en la República Dominicana, que ha mantenido
progresivamente su crecimiento sostenido durante estos años. ¿Cómo hacer un informe en el que el propio banco no establezca la distinción entre los diferentes países, sino una masa de información sin discriminar las diferenciaciones entre los diferentes países? Si bien es cierto, y esto pasa también cuando se habla en términos de seguridad en la subregión, no es posible seguir caminando el tránsito de dar índices, por decir índices y punto, sin que se establezcan las clarificaciones necesarias para no perjudicar la información y la veracidad de esta en cada uno de los miembros del BID. La República Dominicana no solamente redujo pobreza, sino que también redujo la tasa de homicidios, que en el año 2012 era de un 25.2%. En este momento se ha situado alrededor del 15-16%. De manera que sería interesante si el BID, en su afán y su labor de mantener informada a la región sobre el comportamiento de la economía y de la sociedad, hiciera estas aclaraciones sobre cómo se ha reducido la pobreza en la República Dominicana. El presidente Danilo Medina, incluso ahora en una actividad pública reciente, señalaba que el proceso de reducción de la pobreza continúa todavía. Y es de entenderse, y quiero resaltar un dato que ya viene caminando en esa dirección sobre el impacto en la tasa bruta de matriculación estudiantil, que también es uno de los factores a tomar en cuenta cuando vamos a medir pobreza. En el año 2005, la tasa bruta en el quintil 1 era de un 4%. Es decir, los más pobres del país apenas tenían matriculación de un 4%. En el 2010 ya había ascendido a un 8%. Imagínense ustedes lo que ha pasado posteriormente al 2012, donde el proceso de inclusión que refleja este quintil basado en la inequidad que hay en la sociedad latinoamericana y especialmente en la dominicana, donde los factores condicionantes para la matriculación estudiantil se han modificado con tanta radicalidad producto de las políticas sociales del gobierno de Danilo Medina. Tenga usted la seguridad de que más del 12% de este quintil está ya matriculado en la República Dominicana, lo que significa que el proceso de inclusión y de resolución en el quintil más pobre del país va aumentando y dando un indicador más de la reducción de pobreza en la República Dominicana producto de estas políticas sociales que lleva a cabo el gobierno. Finalmente, quiero hacer un comentario a propósito de la nueva designación de Chanel Rosa Chupani en el Sistema Nacional de Salud, y quien ha dicho y se ha fijado como meta la reducción de la mortalidad materno-infantil. Probablemente uno de los indicadores más importantes de desarrollo que se puedan considerar es justamente estas tasas. Si el nuevo director del Sistema Nacional de Salud ha asumido el compromiso público de trabajar por la reducción de la tasa de mortalidad materno-infantil, hay que buscar la manera en cómo implementar los protocolos que sirven de base a nivel de clínicas y hospitales para la gestión y atención de las madres y parturientas y los niños recién nacidos. El secreto del control está allí, y la falta de atención en el seguimiento de los protocolos está en la base de estas tasas tan elevadas que tenemos todavía de mortalidad materno-infantil. El país mejoró muchísimo en ese sentido porque bajó de 99% a 90% por 100.000 la mortalidad materna, lo que indica que prácticamente 10 puntos hay una reducción, pero todavía no es suficiente cuando la tasa media en la región está por debajo de 80%. De manera que es bueno contar con esta decisión de Chanel de focalizar en este tema, y solo logrando este tema
el país va a tener un indicador y unos resultados sociales de trascendencia continental, uno de los indicadores de desarrollo más importantes a nivel mundial. Mire, yo quiero salir un poco al frente, salir al frente, sencillamente, a alguna gente que ya desde el sector de la oposición del país, por la oposición política, empieza a decirle al presidente qué es lo que él tiene que decir el 27 de febrero. Esta balsa de charlatanes politiqueros que tiene este país, que andan por ahí haciendo política tan barata, quieren jugar a lo que los galleros llaman matar el gallo en la funda. Es decir, el presidente va a hablar el martes 27 de febrero. Nosotros, por cierto, aprovecho para decirlo, estaremos desde aquí transmitiendo todo lo que tiene que ver con la ceremonia de rendición de cuentas del presidente de la República, próximo martes 27 de febrero, que es eso, es una rendición de cuentas. Pero entonces esta gente lo que quiere es, no, el presidente tiene que hablar de Odebrecht, el presidente tiene que hablar de esto, de aquello y de lo otro. Pero venga acá, ¿y y dónde es que nosotros estamos? ¿Y en qué cacho de político es que nosotros nos gastamos en esta oposición? Profesor, yo siendo usted lo dejaría porque no le ha ido bien, por suerte. Con esas por suerte les está yendo tan mal. Pero es que es tan ridículo usted oír esto, que hay que decirle, sí. Señores, no sean ridículos, señores de la oposición. Esto es una rendición de cuentas. Rendición de cuentas. Y la verdad que será una rendición de cuentas suculenta. Puedo decirlo así. Porque de que hay cosas que decir. Óyeme, nada más en esta semana estamos viendo el teleférico el viernes que se pone en marcha. El jueves se está entregando una escuela formidable de hotelería. El miércoles la carretera va a Guayabal, Padre la Casa. El martes 3, 4 escuelas y no sé cuántas cosas más. Y el mismo martes entrega de más de 1000 y pico de títulos de propiedad a tanta gente, ¿verdad? Y el lunes o el martes estaba entregando el Parque Central de Santiago. Óigame, todos los días, sin mancar un día, está entregando. Y no cualquier cosa. No cualquier cosa, porque el Parque Central de Santiago, por ejemplo, tiene más de 300.000 metros cuadrados. Que usted entienda de qué estamos hablando. Más de 300.000 metros cuadrados. Así 350.000 metros cuadrados de construcción tiene esa obra que el presidente se había comprometido con todos los sectores de Santiago, y ya está terminando precisamente el Jardín Botánico de Santiago, dicho sea de paso, pero todos los días está entregando una obra. ¿Y qué obra? Vaya usted a ver, porque no estamos hablando de badenes, ni de contenes, ni de acera, no, eso lo hacen quienes tienen que hacerlo. No estamos hablando de obras pequeñas, estamos hablando de obras de envergadura, señores. Ay, óigame, si en una semana, día por día he estado inaugurando y entregando al país obras importantes en todas partes, a los 4 vientos, digámoslo así, pues ya usted sabe lo que le toca al presidente decir en su rendición de cuentas, que sería la primera rendición de cuentas de su segundo periodo, tengo entendido que lo es, o la segunda de su segundo periodo, sí, porque estamos en el 18. Entonces, alguna gente se ha destapado a decir, no, él lo que tiene que decir es tal cosa o tal otra, como si fuera a usted que le fueran a rendir cuentas.
No, el presidente rinde cuenta al país, al pueblo dominicano que votó por él en número de más de 60%. En número de más de 60% lo aprobó y que acaba de salir un estudio ahora mismo de 3 instituciones internacionales, Masada, Fundación Frederick Ebert y no recuerdo cuál es la otra. Hay otra institución internacional, que son 3 instituciones, creo que la misma Oxfam es la tercera, que en un estudio de opinión, un sondeo de cómo la gente percibe al gobierno, descubre que casi un 66% de la población expresa buena, mucha o mucha confianza en el presidente. Estamos hablando de más de 6, de rumbo a 7 de cada 10 dominicanos que entienden que el presidente está haciendo una obra de gobierno positiva y que se puede confiar en él. Óigalo usted, y sin embargo, esta gente lo que quiere es matar el gallo en la funda, pero que hable de otro tema. Que hable de lo que ellos quieren. Sí, no de rendir cuenta. No, que rinda cuenta. Oiga usted qué cosa más ridícula. No, el presidente estará rindiendo cuentas al país como lo hace cada 27 de febrero y nosotros por aquí, por el Canal 4, estaremos, el Canal 4 RD, estaremos transmitiendo todo lo que tiene que ver con esa rendición de cuentas y estaremos además en un panel aquí junto con varios compañeros comentando toda la ceremonia y sobre todo comentando el discurso del presidente Danilo Medina. De modo que a esta gente que se deje de estar jugando a matar el gallo en la funda, porque no es posible. El pueblo dominicano no es un pueblo dominicano manejable ni cosa que lo parezca. Todo lo contrario. El pueblo sabe lo que quiere. El pueblo sabe y quiere además oír al presidente, rendir cuenta de qué es lo que ha ocurrido en la República Dominicana en estos 5 años de gobierno del presidente Danilo Medina y particularmente en el último tramo, el último año, que es el que corresponde a la rendición de cuentas del próximo martes 27 de febrero. ¿Usted quiere...? No, básicamente hay un tema que está ahí en el tapete, la asociación de padres y madres de las escuelas están solicitando a la Asociación Dominicana de Profesores que busque otro método de lucha, que no afecte los derechos de los más pobres, que no afecte los derechos de los dominicanos y las dominicanas que asisten a las escuelas públicas, que busquen otro método de lucha, que también eso es corrupción, para que lo sepan, si no lo sabían también eso es corrupción. Yo iba a hablar de eso, de que una de las medidas que... Cobrar sin trabajar es corrupción. Debían devolverle al Estado el dinero que el Estado les paga durante los días que están de huelga. Debían devolvérselo al Estado. Y debemos empezar los dominicanos y las dominicanas, todos, a exigir que estos señorones, que no les da vergüenza cobrar sin trabajar, como a eso de la AMD, del Colegio Médico, que también se iban a huelga cualquier día, pero entonces no dejaban de cobrar. Ah, no, porque yo voy a la institución. Sí, usted va, pero no hace nada. No atiende, y si atendían, y si no había médicos que atendían, le entraban a golpes, porque claro, también hay que decir eso. A ellos se le olvidaban que hubo un incidente en el Moscoso Puello, donde a un médico, al doctor Lafontaine, lo agredieron porque él estaba rompiendo la huelga, haciendo su trabajo. Porque yo creo que aquí la discusión llega a veces al absurdo. ¿Cómo es posible que cuando se esté hablando de transparencia y mejorar los niveles de corrupción y los niveles de discrecionalidad que tiene un funcionario, se establezca una medida que precisamente busca eliminar un nivel de discrecionalidad que tiene un ministerio en la selección de directores, y eso lo que genere sea una acción ilegal de boicot y de huelga? Algo inconcebible. Así es. La federación, la información es esa, Federación de Padres y Madres,
Federación de Padres y Madres de nuestras escuelas rechaza los paros de la ADP. Es el pueblo el que tiene que exigirle a la ADP y a sus autoridades que se busquen otro medio de lucha, que no sea atentar contra los derechos, violador, ese método de lucha es violador de los derechos de la gente. Significa que usted está utilizando a la escuela y a sus estudiantes para chantajear a las autoridades, que además han tomado una decisión importantísima como lo es, como tú lo establecías, Sergio, la de seleccionar a los directores regionales y distritales mediante un sistema de concurso por oposición, sobre la base de los méritos, no sobre la base de si yo soy amigo, o si yo soy compañero, o si yo soy nada. Lo que debe haber en la selección de un personal tan importante como los directores escolares, en sentido general, lo que debe haber es el mérito, la selección debe ser sobre la base del mérito, que quede clarísimo. Nosotros vamos a una pausa brevísima porque tenemos a un invitado con nosotros aquí, al pintor Miguel Núñez, Miguel Núñez Polanco. Vamos a hablar con él sobre la iconografía duartista y la iconografía sobre nuestros próceres, además, que ha estado desarrollando en los últimos tiempos Miguel. La pintura de Miguel ha estado dedicada en buena parte a resaltar valores, a resaltar la figura, los méritos de los patricios, Juan Pablo Duarte y de nuestros grandes próceres. Así que no se mueva de ahí porque vamos a conversar ahora mismito Miguel Núñez y quien les habla sobre esa iconografía importantísima. No se vaya de ahí.